Usted sabe, usted no es el presidente legítimo. Entonces, ¿cómo le llamo? Para ellos, usted es un dictador. Me tienes que llamar como dice la Constitución. Yo me llamo Nicolás, un solo nombre tengo. Nicolás Maduro Moro, estoy un obrero. Nombre sencillo. Soy popular, he sido electo y reelecto presidente. Así que bueno, ya te corresponde a ti como me quieras llamar. Quizás en las televisoras a las que tú trabajas nos presenten como una minoría acorralada, pero somos una fuerza de verdad. 52 países no lo consideran a usted el presidente legítimo. La oposición tampoco lo considera presidente legítimo, lo considera un usurpador. Ellos tienen un problema de identidad grave, porque ellos solo reconocen electoralmente los resultados cuando hay victorias a favor de ellos. Fueron muchas las irregularidades, hubo intimidación. Hasta que tú traes una posición tomada, Jorge, tienes que ser un poco más equilibrado, porque tenemos que hacer una entrevista con equilibrio. Tú tienes una posición contra la revolución bolivariana, yo la respeto. Tú eres un opositor de derecha que vive en Estados Unidos. Usted adelantó las elecciones de forma ilegítima, que inhabilita a candidatos que le podían ganar a usted, Enrique Capriles o Leopoldo López. No permite observación internacional. Consejo Nacional Electoral, que usted controla, cuenta los votos. Es como ser un partido de fútbol sin contrincante, sin árbitro, y luego usted pone el marcador. Vuelves a caer en el error de no ser periodista, sino ser militante de la oposición. Te contesto. Son los datos. No son tus datos, no son los datos. Tiene que escuchar el otro punto de vista también. Yo lo escucho siempre, pero tú no estás como periodista aquí. Millones de venezolanos, señor Maduro, que no lo reconocen a usted como presidente legítimo. Yo soy un hombre apegado a valores espirituales. ¿Cómo explica los muertos del 2014, del 2017? Aquí hay juicio debido. Hay una comisión por la verdad y la justicia que ha funcionado, está funcionando, que ha tomado el control directo de toda la investigación. Buena parte de las responsabilidades, te puedo decir, están achacadas en factores de oposición. Por su culpa, señor Maduro. Bueno, pero es tu posición política parcializada, contrarrevolucionaria que tienes. Tú traes afirmaciones, acusaciones. Si fueras venezolano, tendrías que enfrentarte con la justicia porque tú estás haciendo afirmaciones falsas. Tu entrevista ha tomado el camino de la suciedad, y no quiere tomar el camino del equilibrio, del respeto. Aquí en su país hay 989 presos políticos según Foro Penal. Foro Penal es una organización totalmente desprestigiada, dirigida por una persona que fue delincuente. Pues tú traes algunos datos en unos papelitos que le sacaste fotocopia. En Venezuela no hay prisioneros por su pensamiento político. Traigo aquí una lista de más de 400 presos políticos. ¿La quiere? Tú te llevas tu basurita, compadre. Agarra tu basurita, Jorge Ramos. Agarra tu basurita, compadre. Me vas a tragar tu provocación. Tú eres una persona temeraria, ¿vale? Para lanzar acusaciones. Human Rights Watch asegura que tiene documentados 380 casos de abusos inhumanos, incluyendo la tortura, en su país. Human Rights Watch es una organización que desde hace mucho tiempo ha servido, yo te digo, ¿quién lo financia? Lo financia la USAID y se ha venido secando, ha venido desprestigiándose, porque es una organización totalmente parcializada, como eres tú, Jorge Ramos. No quiere contestar. Tú traes una posición tomada. Te felicito porque tú eres un provocador profesional. Pero a mí no me vas a sacar de los casillos. Yo estoy muy seguro de lo que es mi país, lo que es nuestra lucha, nuestra patria, que amamos profundamente. Nosotros sí vivimos aquí, Jorge Ramos, y amamos este país y lo vamos a defender, Jorge Ramos. No es un tutelaje, no es la intervención de un gobierno nefasto como el de Donald Trump. ¿Cuándo acá, pregunto, Jorge, Donald Trump se le inspiró un amor especial por América Latina? ¿Por qué se han ido 3.400.000 venezolanos? ¿Cómo explica el millón de inflación al año? ¿Cómo explica que hay tanta gente que no tiene que comer y que está comiendo de los camiones de basura, como me tocó verlo ayer? Siguen con su guión. No quieren ver la viga que tienen en el ojo ustedes en Estados Unidos. Los 40 millones de pobres que hay en Estados Unidos, los migrantes hondureños, colombianos, mexicanos, que por miles son perseguidos. Pues yo soy un inmigrante allá, pero aquí estamos hablando de la crisis que está viviendo su país, señor Maduro. Bueno, esa es tu visión de derecha de Estados Unidos porque no vives en Venezuela y no sabes el nivel de protección y seguridad social que tiene el pueblo para vivienda, para pensiones, para empleo, para ingresos, educación pública. Esta entrevista, te digo, no tiene ningún sentido ni para ti ni para mí. ¿Oíste? Yo creo que es mejor suspenderla.